fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Damos gracias a Dios por todos los que están aquí. Bien, vamos entonces a ver los eventos de la resurrección de Cristo, por supuesto, y vamos a tocar el tema de las revelaciones que Dios mostró en la resurrección de Cristo. Y por eso vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, como usted lo tiene allí, San Marcos, capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 1. No, perdón, desde el versículo... sí, vamos a leerlos desde el versículo 1, pero hasta el versículo 15. Bien, dice así la palabra de Dios. San Marcos capítulo 16, desde el versículo 1, dice: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Vamos a terminar este versículo 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hasta aquí, esperando que el Señor prospere su palabra. Podemos sentarnos. Muchas gracias. Isaías y otras partes de la Biblia, quiero primeramente citar Isaías, un libro escrito 760 o 780 años antes de Cristo. Menciona muy claramente las profecías del Mesías,
aparte de muchísimas otras partes, pero en especial esto, quiero que vean conmigo lo que dice ahí en el capítulo 53 de Isaías, el versículo 8, una de las profecías de la resurrección del siervo de Dios, del siervo de Jehová. Dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni se halló, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Fíjense usted allí bien claro en lo amarillo que lo puse yo, pero habla de cortado de la tierra de los vivientes. Cuando usted oye esa expresión o la lee, ser cortado de la tierra de los vivientes es darle muerte. Ya no está más en la tierra de los vivientes. Y era la profecía de que el Señor iba a ser cortado. Y cortado es una impresión de que es violento, es rápido. Y Cristo ciertamente fue cortado de la tierra de los vivientes. Cuando Él puso su vida de una manera violenta, la gente creyó que ellos habían matado a Cristo. Pero fueron el medio por el cual Él fue cortado de la tierra de los vivientes. En este mismo Isaías nos dice proféticamente, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eso es como Jesús fue visto en el momento que llegó. Mira, un pobre malhechor entre dos malhechores más. Pero la expresión cortado de la tierra de los vivientes, luego su sepultura y luego fue en su muerte, las tres primeras oraciones que están en amarillo nos habla de muerte definitivo. Cortado de la tierra de los vivientes, sepultado, y con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Pero mira el versículo 10, ahí dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándolo a padecimiento. Entonces la primera en amarilla dice, cuando haya puesto su vida en expiación, recalcando que puso su vida, que murió. Mire lo que viene después. Verá linaje y vivirá por largos días. La expresión vivirá por largos días, usted se acuerda del Salmo 23, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es la eternidad. Cristo puso su vida en rescate por nosotros, murió, pero tomó su vida de vuelta. Y esto está escrito, hermanos, para que alguno no crea, bueno, está en la Biblia y sabemos la resurrección de Cristo. 760 años antes que Cristo naciese. Esta es la profecía de Cristo muriendo y resucitando, tomando su vida. Verá linaje y vivirá por largos días. Y después de haber muerto, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y es que parte de la satisfacción que el Padre tiene y el Hijo tiene y el Espíritu Santo se goza es un grupo como este. Aunque sea una persona que es creyente en cualquier parte del mundo, ya es el fruto de la aflicción de su alma y el Padre queda satisfecho. ¿Cuántos más que somos como, qué sé yo, 50 por aquí? ¿Y cuántos más en el mundo? ¿Y cuántos más han estado en la eternidad ya morando con el Señor? Desde el primer siglo, desde que Cristo murió, ha quedado satisfecho en base a su muerte, su sangre derramada y su resurrección al tercer día. Amén. Entonces el Salmo 22 es otro salmo que fue más o menos como más de 1000 años, 1100 años antes de Cristo, fue escrito por el rey David, y vemos también esa profecía antigua que habla del Mesías, y es particularmente muy elocuente y emotiva cuando usted lee el Salmo, ve la expresión de un hombre que clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa expresión la usó Cristo en el Calvario, la citó completamente, porque aplicaba a él. David, sin saber, estaba pasando por una situación de que sentía que Dios le había desamparado, pero ¿sabe qué? Dios nunca le desamparó.
No ha existido sobre la tierra, la faz de la tierra, ninguna persona que pueda decirse, Dios lo desamparó. No existe. Ahora, que ellos crean que Dios les desampara, al contrario, ellos han intentado dejar a Dios, pero Dios está en todas partes y Dios no desampara a nadie. Es más, cuando al final usted y yo reconocemos que queremos a Cristo, que queremos ser salvos, Dios está allí. Él no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. El que busca halla, el que llama se le abrirá. Así que Dios está aquí y está presente. Yo no sé cuál sea su situación hoy en día por lo que usted haya pasado, pero estoy seguro que Cristo nunca le ha dejado. Y Él dijo su promesa, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido su presencia con nosotros. Y es más, en este lugar, según San Mateo capítulo 18, versículo 20, Él dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gracias, Señor, por tu presencia. Dios está aquí. Pero mira, Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el primer versículo del Salmo 22. Y aunque el Señor Jesús, cuando lo citó, no citó esa parte, no dio la razón del por qué le había abandonado. Sabemos que Dios le desamparó a Él para ampararnos a nosotros. Dios desamparó a su Hijo Jesús para ampararnos a nosotros. Yo soy de los que piensan, y puedo tener hermanos que no estén de acuerdo conmigo, que la comunión del Padre con el Hijo eternamente jamás se rompió. Pero en el momento en que Cristo muere, Él muere como hombre representativo, y Él no clamó, Padre, ¿por qué me has desamparado? No se ha preguntado por qué. Porque Él lo dijo, glorifícame tú para conmigo con aquella gloria que tuve desde antes de la fundación del mundo. Siempre ha estado. La comunión del Padre e Hijo jamás se rompió. Pero sí el Hijo como hombre representativo. Y usted dirá, pero no son los mismos. Bueno, la Trinidad es un solo Dios y 3 personas. Explíqueme eso. Explíqueme. No lo sabemos, pero sabemos que existe, que es la verdad. Entonces Cristo como hombre representativo fue abandonado por Dios. La gente no veía a Dios allí en la cruz, aunque Cristo es Dios y puso su vida por nosotros. Cristo como hombre puso su vida y la volvió a tomar porque no podía morir. Él puso su vida en expiación por el pecado. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová su Padre será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces, cuando Él estuvo en el Calvario, Cristo pudo decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios le desamparó. Cristo tomó ese lugar de nosotros para que ningún otro jamás pudiese tomar ese lugar de ser desamparado. Ahora, ¿sabe qué? Que Cristo dijo, al que a mí viene no le echo fuera, pero el que conmigo no recoge desparrama. Y dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 que cuando venga el Señor en llama de fuego, dará retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, separados de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Pero no quiero meterme más allá, pero debo decir que la gente que lamentablemente irá al infierno, allí estará Dios, de alguna manera, su presencia, porque Dios todo lo llena. Pero dice, la gloria de su poder no estará en bendición para aquella gente. Allí será el lloro y el crujir de dientes y la eternidad completa de condenación en las tinieblas y en el llama de fuego, que será la retribución eterna. Pero Cristo sufrió compactado en el Calvario el pecado, la ira que a nosotros tocaba, a Él le tocó allí. Y Él exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y David responde, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Ahí está la respuesta. Dios desamparó a Jesús porque Él no hizo pecado,
pero por nosotros fue hecho pecado. Es decir, fue cargado en él un pecado ajeno, pero lo tuvo que pagar. Entonces, él fue desamparado porque en ese momento Dios escondió su rostro por primera vez en toda la historia de la humanidad de un hombre santo a quien estaba siendo cargado el pecado tuyo, el pecado mío. Tú eres santo. Por eso es que es tan importante el asunto de la salvación y la gente está como tranquila, como que, oh sí, los religiosos, esto y lo otro. Si supieran por un instante lo que es la salvación y la perdición eterna, no estuvieran como, posiblemente muchos estarán como allí el rico y Lázaro. El rico se dio cuenta tarde que estaba perdido y dijo, Padre, manda a aquel señor que está al lado de ti para que moje la punta de su dedo en agua porque estoy atormentado en esta llama. No se puede, ni de aquí pasar para allá, ni de allá para acá. Abraham y a los profetas tienen, óiganlo, es decir, tienen toda la Biblia y tienen las profecías de la Biblia. Y él dijo, sí, Padre Abraham, pero ellos no creerán. Si alguien se levanta de los muertos, pues que les predique, porque tengo 5 hermanos, a fin de que no se condenen ellos, a fin que no vengan a este lugar que yo estoy acá. Y la respuesta fue, si Abraham y a los profetas tienen, si no oyen a Abraham y a los profetas, no creerán ni que alguno se levantase de entre los muertos. Y usted dirá, wow, qué historia tan sorprendente. Pero es lo que está pasando hoy en día. ¿Cuánta gente? Bueno, tienen que haber acontecimientos en su vida, o algunos vienen al conocimiento de la verdad sin mucho pelear, ¿verdad? Pero hay muchos que Cristo se levantó de entre los muertos. Primicias de los que durmieron es esto. Y la gente no cree todavía. No cree. ¿Y sabe dónde van a creer? En el infierno. Ahí todos van a ser creyentes. Pero demasiado tarde. Así que el tiempo es un factor tremendo. Por eso damos gloria a Dios que hasta este momento nosotros tenemos la oportunidad de predicar a Cristo, de hablar del Evangelio. Y por eso en la lectura que hemos tenido cuando Cristo resucita y dice al final, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Luego el apóstol Pablo nos explica con más detalle para que tengamos en cuenta esto. El Evangelio es esto. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 hasta el final, varios versículos allí dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Este Evangelio que Cristo mandó a predicar. ¿Y sabe qué es? Porque les he enseñado lo que primeramente recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa es parte del Evangelio, parte A. Y que fue sepultado, parte B. Y luego el ABC, la C, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a miles. Si usted no cree que Jesús murió, que Jesús fue sepultado y que Jesús resucitó de entre los muertos, usted no puede ser salvo. Usted no sé en qué ha creído, pero esa es la base fundamental del Evangelio. Por eso la resurrección de Cristo es un tema, es la base por la cual la cristiandad se sostiene. Si Cristo no hubiese resucitado, tal vez fuera un buen hombre que murió por muchas personas, y en la historia han habido muchos, aunque no santos. No ha habido ningún santo sin pecado, excepto Jesús, quien nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, el cual es Dios. Nunca hizo maldad. Es más, en la cruz, cuando estaba allí clavado, sufriendo los dolores indecibles en su cuerpo y en su alma por ser separado de Dios, Él decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Eso lo hizo por ti y por mí. ¿Qué vamos a hacer con ese mensaje? Vamos a hacer como aquellos discípulos cristianos, ¿verdad? Discípulos que no creyeron lo que le dijo la mujer. Bueno, se dice que en aquel entonces nunca se tomaba el testimonio cuando la ley decía por el testimonio de 2 o 3 personas conste todo asunto. No incluían a las mujeres. Usted sabe cuánto hemos recorrido en la historia para quitar esa ¿cómo se llama eso? Esa discriminación, ¿verdad? Pero el testimonio de una mujer no era valedero en corte, no. Y nos llama la atención que se torna aún más valedero el relato de la resurrección, porque si alguien escribió inventando esto, no iba a poner que la primera que lo vio fue una mujer, porque iba a decir, sí, pero ¿qué?
O sea, no lo iba a poner porque iba a decir, si lo voy a inventar no voy a poner que fue una mujer, porque nadie cree que es una mujer. Y lo puso porque fue la verdad. ¿Sí me explico? Eso es uno de tantos argumentos que verifican la resurrección de Cristo. Pero cosas importantes allí es que, allí dice que Cristo fue puesto en el polvo de la muerte. Eso es muerte. Después decía, libra de la espada de mi alma, el poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león. Satanás estaba por ahí como revolcándose y dice, hey, tuve la victoria. Y líbrame los cuernos de los búfalos, el poder judicial, el poder religioso, el poder de la gente. Y luego de todo esto, ahí como el salmo cambia drásticamente por la resurrección. Él dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, después de haber dicho que estuvo en el polvo de la muerte. La resurrección allí dibujada claramente. Amén. 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, entonces vuestra fe es vana. Aún estáis muertos en vuestros pecados. Por eso es que, hermanos, la resurrección es la base de nuestra fe. Esto es Cristo ya diciéndole a los discípulos que ya vamos a subir y se van a cumplir todas las cosas y yo voy a morir. Me van a quitar la vida o yo pondré la vida, pero al tercer día voy a resucitar. Y versículo 34 del capítulo 18, Lucas dice, ellos no entendieron ni comprendieron estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que les decía. Amigo o amiga o hermano, ¿entendemos lo que estamos leyendo? ¿Entendemos la trascendencia del Evangelio? Por eso es tan poderoso leer la Biblia, entenderla, pedirle al Señor y no escudarnos detrás, que de paso es verdad, pero no escudarnos y decir, la Biblia es muy difícil, no entiendo. Bueno, empieza a leerla, léala y venga a la iglesia. ¿Por qué a la iglesia? No, pues yo puedo aprenderlo en mi casa. La Biblia nos dice que debemos congregarnos por la razón de que en la iglesia es que el Señor desarrolla los dones y nos da sabiduría. Efesios nos dice que allí en la iglesia Cristo está edificando su iglesia. La gente, tú y yo, tenemos que ser conformados a el cuerpo de Cristo. Yo no digo que si usted vive en una isla solito por allá, el Señor no le vaya a levantar y animar. Pero tenemos una iglesia que el Señor ha puesto para que nos edifiquemos unos a otros y donde la palabra de Dios es expuesta con claridad y a veces con mucha debilidad, sí. Pero hermanos, este es un ánimo para que nosotros aprendamos más de nuestro Señor Jesucristo y de la palabra. Para eso existen las iglesias locales. Es verdad, hay mucha distorsión, hay muchos falsos maestros, hay muchas falsas iglesias, pero la única forma que usted tiene es leer la Biblia y como un creyente de Berea. Los creyentes de Berea, ellos no se quedaban con lo que el apóstol decía, sino que ellos chequeaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo espero que usted lo haga cada vez que alguien predica acá. Vamos a la primera. 1. En la resurrección tenemos la revelación de su poder. ¿Por qué? Porque Cristo había dicho que nadie me quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. En la resurrección se manifestó el poder del Señor Jesucristo diciendo que lo que Él dijo era verdad y que realmente tiene poder. Hechos 2 y 23, cuando los apóstoles hablaban y decían, este fue entregado por el predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ustedes prendieron y mataron por manos de inicuos, pero veamos que fue por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Versículo 24, Dios le levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellas. Dios le levantó de entre los muertos. En Juan 10 arriba, Cristo se levantó de entre los muertos. Y en este Romanos 8 y 11, el Espíritu levantó de los muertos a Jesús. Es la Trinidad allí. No tenemos por qué entenderla, pero la creemos. Dios es un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, 3 personas con los atributos completos, full de la omnipotencia, omnisciencia, de la deidad de Dios. 2. En la resurrección se revela su gracia. ¿Por qué? Porque ahí el Señor Jesucristo
Se le apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Primero era mujer y la discriminación de aquel entonces era el vaso más frágil y más bajo de la sociedad. No tenía, digamos, credibilidad. Sin embargo, se le apareció esa mujer. Segundo, no es que una mujer de buen testimonio que tenía, después que sí, pero una mujer de donde tenía 7 demonios, no eran 5. Ni 6, eran 7 demonios. Cristo la sanó. Entonces es la bondad y la misericordia de Dios diciendo que yo estoy muriendo por todos y la resurrección es para todo aquel, no importa su background, no importa de dónde venga, no importa los demonios que haya tenido o que tenga. El Señor es poderoso para liberarla. Así que nos habla de la revelación de su gracia. Ella, desde que Cristo le sanó, le sacó aquellos demonios, ella ya le servía y siempre estuvo dispuesta a ver dónde le habían puesto, en la crucifixión estuvo, etc. En Romanos 5 y 20 nos dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que no importa cuál es tu condición, no importa cómo te sientas, Cristo puede perdonar pecado, porque hay poder en la sangre de Jesús. 3. La revelación en la resurrección fue el profundo dolor, ¿verdad? Dice que yendo ella, lo hizo saber a los que estaban con él, que estaban tristes y llorando. Uno quisiera saber y leer cuando ella trajo la noticia de la resurrección. ¡Wow! Se alegraron. ¡Wow! Cristo murió. No. Dice que no creyeron a lo que ella había dicho. Ellos oyendo, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, y hace énfasis, y había sido visto por ella, no lo creyeron. Yo no creo. ¿Cuántos han pasado y pasarán a la eternidad perdidos para siempre por no creer? Este mensaje, sencillo como lo estamos oyendo, este mensaje va a salvar a los que creen, pero va a condenar a los que no creen. Sencillamente a los que pasan esto, yo paso. Esto para mí está bien, está bonito, un día de resurrección. Pues este mensaje te va a condenar si no crees en Cristo. Yo sé que mis hermanos aquí son salvos, pero por si acaso, ¿no? El que no sea. El apóstol Pablo se ponía triste, pero él decía, ¿por qué? Por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún os digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. De eso nosotros deberíamos llorar. Pero no porque, claro, Cristo murió y resucitó, a nosotros nos causa, ¿verdad? Nos mueve el alma que Cristo haya muerto por nosotros, como murió y resucitó. Pero nos causa dolor nuestros familiares que todavía no son creyentes. Número 4, se revela la incredulidad. Ya lo hablamos, ¿verdad? Ellos cuando oyeron eso, sencillamente no creyeron. Cristo después dijo que, bueno, ustedes les llegará el momento cuando lloraréis y lamentaréis de que su Mesías vino y ustedes no lo aceptaron. Tomás fue otro, cuando Cristo se le presenta, y no eran mujeres, sus propios hombres, compañeros, les dijeron, ¿hemos visto al maestro? No, yo no creo. Me hace pensar un famoso actor en tiempos de Venezuela, cuando alguien le decía las cosas que venían, y todo el mundo decía, yo no creo, y vino todo lo que vino, ¿verdad? Ojalá que eso sea poquito delante de lo que realmente va a ser aquel que diga, yo no creo que Cristo murió y resucitó. Pues pueden echarse y abrirse la bocota en decir, bueno, yo no creo eso, pero yo tengo mi propia filosofía, yo sé cómo son las cosas, yo vivo mi vida como yo quiero. Está bien, hasta ahí. Pero en el juicio, el gran juicio, todas esas palabras te las tragarás y te arrepentirás hasta el cilicio y no habrá oportunidad de salir de ese lugar. Eso es solemne. Pero lo otro es que la revelación de su gracia divina estaba al alcance de todos. Porque después apareció en otra forma 2 de ellos, que eran los discípulos de Maús, y yendo por el campo. O sea, Dios da la oportunidad, pero sin embargo no debemos abusar de eso, porque Dios puede ser que llame su Santo Espíritu, pero choque con el corazón del hombre, pero no contenderá para siempre con el hombre. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy es el tiempo aceptable de salvación. No abusemos de su gracia. Número 6, revelación de su fidelidad.
Al final él se apareció a todos sus gente junta y le mostró al incrédulo Tomás, mira, ven acá Tomás, que tú eres uno de los míos, chico, ven acá, mete aquí tu mano. Y ve aquí, ay, entonces él dijo unas cosas bien interesantes. Él dijo, ay, Señor mío y Dios mío. Estaba reconociendo la divinidad de Cristo y su señorío sobre él. Señor, ¿eres mi dueño ahora? Ahora porque sí, tuvo que mostrarse ahí, ¿verdad? Y después, Dios mío, o sea, reconocía que Jesús es Dios. Y nosotros los que estamos aquí somos salvos porque hemos creído que Cristo es Dios. Si usted está aquí y cree que Cristo fue un Dios menor o un Dios creado, usted está perdido. Está perdido para siempre. Cristo dijo, si no creéis que yo soy, es decir, el yo soy Jehová, en vuestros pecados moriréis. Y por último, la revelación de la responsabilidad que recae sobre sus testigos. Él decía, bueno, les reprochó su dureza de corazón porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Nosotros tenemos que ser portavoces de este mensaje. Usted debe agarrar, usted debe exprimirlo, usted debe en oración leer los versículos que están aquí, prepararse para, como dice Primera de Pedro 3:15, no sé, por ahí está. Dice, estad vosotros preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que está en vosotros. Estemos preparados para eso. En resumen, hermanos, Dios ha dado su mensaje, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 2. La resurrección de Cristo es primordial creerla. Si Cristo no resucitó, pues entonces nuestra fe es vana. No la puedes sacar de la relación, de la ecuación del Evangelio. Y por último, hay 2 resultados que produce este mensaje. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.